Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La forma en que serás más parecido a Jesús es perdonando. No tienes que dejarte crecer la barba, ni siquiera tienes que ponerte una túnica ni sandalias. Solamente tienes que perdonar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, o en el horario que lo estén escuchando. Vamos a empezar las llamadas palabras, las 7 palabras, y la primera palabra es la palabra del perdón, ubicada en Lucas 23:34, una de las frases más famosas que dijo nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada, quiero comenzar con algunos de datos curiosos que podemos encontrar de esta frase. Algunos de los documentos más antiguos y mejores no contienen este versículo, pero quiero dejar algo muy claro, que Jesús pronunció estas palabras porque son absolutamente originales. Jesús estaba evidentemente orando por los soldados romanos que estaban únicamente cumpliendo órdenes. Y ahí fue cuando clavaron a Jesús a esa cruz y se repartieron sus vestidos. Y fue ahí cuando dijo la primera de las llamadas 7 palabras, y que yo prefiero llamarles frases porque pues son varias palabras, ¿ok? Y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esos soldados no eran otra cosa que instrumentos inconscientes. Recuérdalo muy bien cuando te estés peleando con alguien inconverso en Facebook. Son inconscientes. La lucha que llevamos, que tenemos, es entre el reino de Dios y el de las tinieblas, entre Cristo y Satanás. Y estos sufrimientos no eran sino el camino necesario, también quiero que recuerde muy bien esta palabra, de la obediencia a la victoria y a la gloria. Perdonarte cuesta, hermano, no es gratis. ¿No me creen? Bueno, les invito a ver el siguiente video. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is
what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Those tears and a statement he made to the court later that day were as close to showing real remorse as Gary Ridgway had ever come. La forma en que serás más parecido a Jesús es perdonando. No tienes que dejarte crecer la barba, ni siquiera tienes que ponerte una túnica ni sandalias. Solamente tienes que perdonar. Perdonar te cuesta, mi hermano, pero no perdonar te cuesta aún más. Vamos a recordar la parábola del deudor que no perdonaba. Esto se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, del 23 al 35. Y no voy a leer toda la parábola, pero vamos a ir siguiendo algunos puntos. Este hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo voy a pagar todo, absolutamente todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él, lo liberó y le perdonó. Cuando el hombre salió de la presencia del amo o del rey, fue a buscar a un compañero que a él le debía también plata. Y le exigió que se le pagara de inmediato. La suma que le debía a esta persona era insignificante en comparación a lo que él le debía al rey. El compañero cayó de rodillas al igual que él y le pidió lo mismo, que le diera un poco más de tiempo y que le tuviera paciencia para poder pagar. El acreedor no estaba de acuerdo, ni estaba dispuesto a esperar, y mandó a arrestar a este hombre y lo puso en prisión. Esto hasta que él pagara toda la deuda. Entonces al rey al enterarse de esto lo llamó y le dijo que por qué no había perdonado a este siervo. Y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta deuda, ¿tú por qué no pudiste hacer lo mismo? El rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. En el último versículo de este pasaje dice: esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Hermano, la falta de perdón es como estar en una cárcel. La falta de perdón solo te afecta a ti. Es como tomar veneno y esperar a que otra persona se muera. La falta de perdón te deja atado. Y te deja atado a la otra persona también. Y mientras está ese proceso, tú te estás pudriendo y envenenando. Bueno, vamos a ver qué es el perdonar. Allá afuera, afuera de el cristianismo, si podemos decirlo así, dicen: perdonar es olvidar, o olvídalo. ¡Qué ilusos! Hace algún tiempo, un pastor me contaba esta historia. Se le acercó una mujer que pues atendía todos los días a su madre y le decía: pastor, por favor, ayúdeme. Lo que pasa es que no he podido perdonar a mi madre. El pastor, sorprendido, le dice: ¿cómo está eso? ¿Por qué no ha podido perdonar? ¿Quién es la que atiende a su madre? La madre de esta persona ya era una persona mayor, estoy hablando de unos 80 y tantos años. Por lo tanto, no podía hacer las cosas sola. Le decía: pues yo, pastor, yo atiendo a mi madre. Ok, ¿quién le lava su ropa? Yo, pastor, yo le lavo la ropa a mi madre, pues ella no puede. Y cuando se la lava, ¿usted le avienta la ropa o qué hace? No, pastor, es mi mamá, ¿cómo le voy a hacer eso? Ok, ¿quién le da de comer a su madre? Yo misma, pastor, yo le doy de comer a mi madre. Y bueno, cuando le da de comer a su madre, entonces le avienta la comida y le dice: ay, trágate eso. No, pastor, ¿cómo cree? ¿Cómo le voy a hacer eso yo a mi madre? Es mi mamá. Ah, bueno, entonces ¿quién cuida a su madre? Yo, pastor, yo soy el que la cuido. Bueno, y entonces, ¿cómo usted dice que no la ha podido perdonar? Ah, lo que pasa es que alguna vez alguien me dijo que perdonar era olvidar. Y yo no he podido olvidar lo que me ha hecho mi madre o lo que hizo mi madre. Entonces, no nos confundamos, hermanos. El perdonar no es olvidar.
Perdonar es más bien recordar a Cristo y lo que Él hizo contigo. Perdonar es recordar la cruz y es recordar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar es no salvarse a sí mismo, aun cuando lo puedes hacer, precisamente como Jesús lo hizo. Cuando hablamos con una persona que no es creyente o que no cree en Cristo, si tú le preguntas si conoce a Jesús, el 90% de las veces te dirá, sí es este que decía que perdonen a los enemigos. El que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero, ¿por qué es tan recordada esa frase? Porque él, con sus acciones, estaba diciendo, Padre, borra esto, haz como si no hubiera pasado, yo voy a pagar por las propias ofensas que me están haciendo. Solo Él, solo Cristo, tiene la capacidad y la misericordia divina y ruega a favor de los que lo estaban crucificando. Por eso te digo, hermano, el perdón es caro. Cuando perdonas, estás siendo crucificado juntamente con Él. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo. Perdona como Jesús, y te lo vuelvo a repetir. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿por qué Jesús miraba hacia el Padre y no miraba hacia los que estaban abajo? Es decir, ¿por qué Jesús no les decía, yo los perdono? O yo los perdono porque no saben lo que hacen. Jesús miraba al Padre porque sabía que si les decía que perdonaban a los de abajo o a los que lo estaban ofendiendo, no lo iban a entender o no iban a poder darle el valor de tan compleja frase y de tan hermosas palabras. Sería como aventarle diamante a los cerdos o oro a los perros. No sabrían qué hacer con esas palabras. Y finalmente, la última de sus frases empieza con el Padre, muestra de que Él en ningún momento vio interrumpida su fe y su comunión. Muchas personas, al momento en el que se sienten con falta de capacidad de perdonar, dicen esta frase, no estoy de humor para buscar a Dios, no estoy de humor para tener un devocional con Dios, porque yo me siento mal y entonces no tengo ganas de buscar a Dios. Pero esto es como sentirte enfermo y no querer ir al doctor o no tomar algún medicamento. Dios es el medicamento. Entonces, Jesús en ningún momento, a pesar de estar pasando todas estas circunstancias, quiso dejar su comunión con Dios. Esto quiere decir que Él consiguió una victoria espiritual, que Él la ganó y Él ha ganado para todos. Ahora preguntemos, ¿fue contestada esta oración de Cristo? No te atrevas y no nos atrevamos a dudar de ello. Es más, lo percibimos hasta el punto de que caen las gotas de bendición que han caído sobre nosotros, sobre los paganos e incluso en el mismo pueblo de Israel, que incluso y a pesar de su ignorancia, Dios no los abandona y Dios ha sido capaz de perdonar todo lo que hemos hecho o todo lo que han hecho. Y bueno, tú me dirás, hermano, ¿Jesús lo hizo? Pues porque es Jesús. Yo soy un simple mortal. Jesucristo es el único ser humano de toda esta humanidad que nunca ha pecado en toda su vida entera. Ok, voy a decir, ok, tienes razón, Jesús es Jesús, pero vamos a recordar a Esteban. Dice la palabra de Dios que se abrió el cielo cuando él estaba perdonando y cuando a él lo estaban apedreando. Sí, Esteban, justo en el momento en que lo estaban apedreando, él decide perdonar a todas estas personas. A pesar de eso, él reconoce que lo hacían por ignorancia.
Entonces, podemos y perdonemos como Jesús lo hizo, pero también como lo hizo Esteban. Entre las personas que estaban apedreando al joven Esteban, se encontraba un tal Saulo de Tarso. Y los que conocemos un poco más de esta historia, sabemos que Saulo de Tarso después fue llamado Pablo. Pablo escribía acerca de la sabiduría de Dios y citaba así: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esto lo encontramos en 1 Corintios 2:8. Puede ser que Esteban, al bendecir a los que estaban ahí, haya hecho que Pablo fuera usado y bendecido en lugar de reprenderlo, y en lugar de ser reprendido por Dios. Entonces, te invito a pensar esto: tu perdón puede abrir el cielo y puede arder un avivamiento. ¿Y qué tal si tu perdón bendice al siguiente ministro de tu iglesia? ¿Lo habías pensado así, hermano? Dios puede ayudar a perdonar como Jesucristo lo hizo, sin tomar en cuenta las ofensas y sin importar cuánto te han lastimado y sin guardar nada de rencor. Jesús perdonó en obediencia a su Padre, y para darnos el ejemplo, quiero terminar con una frase que mi padre me dijo hace algún tiempo: a veces el que ofende es el que necesita escuchar la palabra perdón. Ellos no saben el daño que te han hecho, pero tú sí conoces la sanidad y la paz que se encuentra en el perdón de Jesús. Si aún a pesar de todo esto sigues pensando que no eres capaz de perdonar, te invito, hermano, te invito desde donde estés, y que pienses cuántas veces Él te ha perdonado a ti, cuántas veces Él me perdonó a mí, y cuántas veces Él no te ha expuesto a la humillación y a la burla. Entonces ahora sí te digo, hermano, vive como Jesús, ama como Jesús y también perdona como Jesús. Y recuerda esta frase muy importante y que quede muy grabada en tu memoria, porque si los de afuera pueden recordarla, nosotros también. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.